¿Te parece, Sí, Patricia? perfecto. Yo mientras tanto voy poniendo a grabar. ¿Cómo estás, Mare? No te escucho. Estás muteada. Hola, digo, buenas noches. Bien, Buenas bien. noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hablando de viajes, Mare, ¿estuviste por acá el fin de semana largo? ¿Estuviste por Buenos Sí, Aires? ¿Viniste? sí, sí, Me- estuve con mi hijo. Qué bueno. Sí, me chusmearon, me chusmearon. Ah, Hola, Rubén. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. Rubén. Buenas noches. hola. ¿Qué tal? Eh, Claudia. Hola a todos. Hola, Claudia, ¿cómo Hola, estás? Hola. Bueno. Bueno, Mónica. Y ahora sí, Enrique, si te parece, podemos ir empezando. Bueno, dale. Cuando quieras, ya está puesto a grabar. Bueno, buenas noches. Vamos a retomar el trabajo del seminario, La lengua de los sueños. Eh, Hay una nota al pie de página en el libro de Freud, de la interpretación de los sueños, en, que en referencia a la interpretación de Artemidoro sobre tuya estilos, ¿se acuerdan? Sátiros, dice: tan estrechamente dependen los sueños de la expresión lingüística que Ferenczi puede señalar con acierto que toda lengua tiene su propio lenguaje onírico. Un sueño es por lo general intraducible a otras lenguas y lo mismo vale, dice Freud, para el presente libro. Es fuerte, ¿no? Decir que toda lengua tiene su propio lenguaje onírico, porque nos hace pensar entonces que hay una relación entre la lengua del hablante y el lenguaje onírico, y que los sueños son en general intraducibles, también nos pone sobre la pista de que hay algo que hacer con la traducción de los sueños. O sea que en el sueño habría una traducción. Entonces la pregunta que surge a propósito de la lengua de los sueños es: ¿de qué lengua se trata? En principio, ¿es una lengua viva o es una lengua muerta? Podemos preguntarnos, porque en general, la gran mayoría de los sueños son relatados eh, como descripción de imágenes. El sueño soñado suele consistir en imágenes. A veces hay palabras, a veces hay palabras escritas, a veces hay frases oídas, o sea, son palabras dichas,
Recordemos que Freud dice que habitualmente cuando en el sueño hay palabras oídas, son palabras oídas en la vida despierta. Pero podemos decir que, en términos generales, en su gran mayoría, los sueños consisten en imágenes. El sueño soñado, ¿no? Entonces, cuando el sueño es relatado, esas imágenes cobran, podríamos decir, vida, porque se las habla, se las dice. Pero esas imágenes, ¿están en relación con una lengua viva o con una lengua muerta? Digo, porque nadie habla en lengua onírica. No es una lengua que se hable, la lengua del sueño. Cuando se dice el sueño, se lo dice en la lengua de la vida despierta. Entonces queda esta pregunta acerca de qué estatuto tienen las imágenes del sueño en relación con una lengua. Freud las relaciona a esas imágenes como los jeroglíficos, es decir, como inscripciones gráficas que pueden ser letras, que pueden ser ideogramas o alguna otra fórmula similar de escritura, pero en ninguno de esos casos el sueño habla por sí mismo. Al sueño hay que decirlo. Así que queda por ahora planteada esta pregunta de qué estatuto respecto de una lengua tienen las imágenes del sueño. Otra cuestión es respecto del nombre propio, ¿no? Tengo esta hipótesis que estoy tratando de compartir con ustedes y de ver cómo sería posible, si es posible, sostenerla y desarrollarla, de que el sueño opera algo en relación con el nombre propio. El sueño que estamos trabajando es el sueño que Freud llamó de la inyección de Irma. No lo llamó cuando lo comenta el sueño, ¿no? En el parágrafo donde dice análisis de un sueño paradigmático, no lo nombra de ese modo. Lo nombra después cuando lo pone en relación con otros dos sueños. Uno era el de la monografía botánica y el otro ahora no me viene a la cabeza. Ahí lo llama el sueño de la inyección de Irma. Lo cual tiene su beta curiosa, porque ¿qué quiere decir que la inyección de Irma? Como si fuera de ella. Bueno, de todos modos, aparece un nombre propio que es Irma. Lo sabemos, es el nombre de la paciente de Freud que dio lugar a aquel sueño, la dificultad, ¿no?, que tuvo con esta paciente. Pero cuando hablamos del sueño, del nombre propio, no hablamos estrictamente del nombre civil. ¿Cómo se llama Sigmund Freud? Digamos? ¿Es el nombre civil Sigmund Freud el que nos importa? ¿O Sigmund Freud es el nombre del inventor del psicoanálisis o el descubridor del inconsciente? ¿Cómo operaba Freud con los nombres propios? ¿No? Todos sabemos que cuando él escribe un historial, transforma los nombres. Algunos nombres los reemplaza por otros. Dora Berta Pappenheim, bueno, es un nombre por otro. Pero cuando él en un historial dice el hombre de las ratas, o en otro el hombre de los robos, está nominando, está dando un nombre a esos analizantes en relación con algo de su síntoma o de su fantasmagoría. De modo que cabe la pregunta por el nombre propio que concierne el sueño de la inyección de Irma. Algo habíamos dicho ya hace 2 reuniones. Hay un nombre que no está dicho, que es el nombre Freud, porque de hecho es el sueño de Freud. Es el sueño de la inyección de Freud aplicada a Irma. Y el otro nombre propio, quizás el más importante del sueño, es el de Fliss, que está apenas aludido como un amigo. Así que es un sueño que en relación con el nombre nos presenta algunas dificultades o algunas inquietudes o preguntas. Bueno, esto como introducción, recordatorio de lo que venimos proponiendo como
hipótesis a trabajar en el seminario. La vez pasada, Rubén Goldberg, gracias Rubén por estar hoy aquí de nuevo, se refería también al sueño de la excepción de Irma, diferenciando el proceso primario del secundario en términos, creo que recuerdo bien, proceso primario alucinación, proceso secundario pensamiento. Nos hablaba de su hipótesis, su fuerte hipótesis de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje alucinatorio, o sea que se corresponde con el proceso primario, y decía algo que es muy en acuerdo con lo que plantea Lacan cuando Lacan trabaja este sueño, que el sueño de Irma no tiene nada que en la vigilia no estuviera presente. O sea que todo lo que el sueño sueña y le hace saber a Freud es la elaboración de pensamientos preconscientes y de cierto anhelo que Freud tenía en su vida despierta. Justamente la noche anterior al sueño, él redacta un informe sobre Irma, el anhelo de que no sea puesta en duda su capacidad profesional y su idoneidad por las dificultades que tuvo con Irma. Cuando Lacan aborda el sueño, lo hace en el seminario 2, tal vez ustedes hayan tenido oportunidad de releer esos capítulos, el seminario 2 que trata sobre el yo. Es decir, que hay un interés de Lacan en tomar este sueño por el modo en que se consideró la regresión del yo, por los postfreudianos, la regresión del yo a estadios previos de evolución. Entonces, Lacan va a situar dos cuestiones respecto del sueño de la sección de Irma, que van a ser en verdad, entiendo yo, para Lacan, la causa, lo que lo causa a trabajar este sueño. La primera es cuestionar que la regresión del yo, o la regresión en términos del yo, tenga que ver con una regresión en el desarrollo del yo. Y la otra cuestión es que al introducir el concepto de condensación en el sueño, habla allí de la introducción de lo simbólico, porque en la condensación hay un rasgo común a los elementos que la condensación condensa, justamente. Estas son las dos cuestiones más gruesas, digamos, que Lacan, de la que Lacan se sirve para trabajar el sueño. Y comienza a trabajar el sueño a partir de una homonimia que aparece dicha en el sueño a propósito de la palabra solución. También en el capítulo inmediatamente previo a... Estoy buscando la frase. En el capítulo inmediatamente previo al comentario por parte de Freud del sueño, Freud especifica por qué le interesa trabajar los sueños. Lacan va a retomar algo de lo que Freud dice en el seminario 11, cuando dice, el sujeto está en su casa en los sueños, o el sujeto está en su casa en el inconsciente. Hay algo de dónde habita un sujeto, no el ego, un sujeto, en el sueño o en el inconsciente. Y Freud dice que en la comunicación preliminar con Breuer, dice así: esas formaciones que encontramos como síntomas patológicos para estas formaciones, la resolución y su solución son una y la misma cosa. Es decir, la resolución del síntoma y la solución del síntoma son una y la misma cosa.
Por resolución quiere decir que el síntoma se disuelve. Nuevamente tenemos el término solución, desaparece. Y la solución es, por ejemplo, cuando Freud dice, bueno, ¿cuál es la solución al problema del hombre de las ratas? La solución es la interpretación. Entonces, el término solución y resolución es un término que a Freud le importa, porque, por un lado, porque le permite ligar el sueño al síntoma. Va a decir, un poquito después, que sus pacientes le contaron sus sueños y así le enseñaron que un sueño puede insertarse en el encadenamiento psíquico que ha de perseguirse, retrocediendo en el recuerdo a partir de una idea patológica. Estamos en la primera época de Freud que buscaba, a partir de la hipnosis, la regresión a la idea patológica. Pero lo que importa es que dice que se le ocurrió tratar al sueño mismo como un síntoma. Por lo cual, siguiendo esta secuencia, la solución del sueño es su interpretación, o la resolución de lo que el sueño trae es su interpretación. A Freud le importaba entonces la solución y resolución del síntoma de Irma. Es casi lo primero que aparece en el sueño. Cuando Freud dice, bueno, Irma no aceptó su solución. ¿Qué es el problema técnico, podríamos decir, y también teórico, con que se encontraba Freud en los primeros tiempos, cuando a partir de la hipnosis y esa regresión a encontrar la idea patológica o la escena traumática, él pensaba que comunicando ese encuentro, esa novedad, es decir, le daba solución al problema y se resolvía el síntoma. Bueno, con Irma no ocurrió. Él le ofrece la solución, Irma no la acepta, con lo cual no hay resolución del síntoma. Esto es lo primero, entiendo yo, que aparece en el sueño. Con lo cual, podríamos decir, me parece que no es forzar demasiado las cosas, que Freud sueña con un problema teórico. Es decir, que ofrece una solución que no resuelve nada. ¿Qué es lo que después va a aparecer en el sueño cuando él hace la homología con el cuento del caldero? No era un problema orgánico, no era un problema psíquico, era orgánico. Ella no aceptó la solución y en realidad la dificultad fue por otra solución, que era la inyección. Entonces, entiendo yo que el nombre propio en cuestión del sueño es el nombre propio de Freud. Es su nombre en la comunidad científica de la época. Es su nombre en relación con lo que hoy podríamos llamar la amenaza de la mala praxis. Es decir, se equivocó. Y esta dificultad que lo hace soñar a Freud se sostiene en principio en una homofonía. Losung, en alemán, es también como en castellano la palabra solución, es tanto la solución del problema, la resolución del síntoma y la solución inyectable de propileno que le aplican a Irma. Es decir, que el sueño comienza con una preocupación por el nombre propio y que se sostiene en principio con un término significante, es decir, con una homonimia, homofonía o con un equívoco significante. Y además con una especie de amenaza implícita, como si le dijera a Irma, si no aceptas mi solución, vas a tener otra. Es decir, vas a tener la inyección. Cosa que aún hoy, las clínicas psiquiátricas no se salen mucho de eso, ¿no? Cuando la solución interpretativa no da efecto, se recurre a otro tipo de soluciones. Bien.
Entonces, Lacan comienza mencionando esta cuestión de la solución y va a decir que va a tomar el sueño, esto me parece indicativo de las lecturas que podamos hacer de otros sueños. Dice que en la medida en que aquel que soñó no puede asociar, porque no nos habla, no se dirige a nosotros, no va a tomar el sueño parte por parte, como lo tomaba Freud, o como Freud indicaba que había que analizarlos, sino que lo va a tomar en su conjunto. Va a tomar el sueño en su conjunto. Y dice que el sueño en su conjunto realiza, como nos decía Rubén la vez pasada, realiza un deseo preconsciente, un anhelo preconsciente, que era no ser juzgado por ese tratamiento incompleto o ineficaz. Pero entonces, si el sueño fuera eso solamente, ¿por qué Freud dijo que esa noche a él se le reveló el secreto, el misterio de los sueños? Y le dijo a Fries que esperaba que se pusiera en su casa, como efectivamente ocurrió, esa placa, con esa frase, el 24 de, se reveló al doctor Sigmund Freud el secreto de los sueños. El secreto, podemos decir casi, la solución del enigma de los sueños. ¿Por qué? ¿Qué se le reveló a Freud esa noche? Ahí es donde Lacan dice, bueno, hay dos procesos en el sueño. Uno es el soñar y otro es el interpretar. En el soñar, el analista ya está en el sueño porque el analista está en la vida del paciente. Lacan lo dice de varias maneras. El analista forma parte del síntoma, es la mitad del síntoma. El analista forma parte del concepto de inconsciente porque es a quien se dirige, etc., ¿no? Es decir, que en el sueño mismo, aunque el sueño no se dirige a nadie, cuando el sueño es relatado en sesión, está dirigido al analista. La interpretación, en cambio, es de otro orden. Y acá Lacan dice algo interesante. Dice que cuando Freud interpreta su propio sueño, se dirige a nosotros. Cuando sueña no se dirige a nadie. Cuando lo interpreta, se dirige a nosotros. Freud escribe la interpretación del sueño, escribe lo que se le reveló de ese misterio, dirigiéndose a nosotros. Entonces, si el sueño tiene dos procesos, el primero es, lo dice Lacan así en el seminario 2, la figuración onírica, es decir, imaginar el símbolo. La figura onírica es una imagen de un símbolo. Y luego simbolizar la imagen, en la interpretación se le da un carácter simbólico a esa imagen. Entonces Lacan va a tomar el sueño en su conjunto, el sueño soñado y el sueño interpretado. Y en ese sueño soñado y el sueño interpretado va a seguir no tanto el relato del sueño, sino el relato de la interpretación de Freud. Donde en la interpretación de Freud tenemos asociaciones, interpretación y aquello con lo que Freud decidió no meterse, más aquello con lo cual Freud no podría haberse metido porque corresponde a lo reprimido en él. Pero bueno, de lo que Freud interpreta de su sueño soñado dirigiéndose a nosotros, Lacan va a decir que hay dos puntos sobresalientes o puntos de bisagra, de corte en la interpretación del sueño, que tiene que ver, a mi modo de leerlo, con cómo Rubén citó la vez pasada aquello que resta como proceso primario y aquello que aparece como proceso secundario. Porque el primer punto bisagra es la visión de los cornetes. Esa imagen grisácea que recorre los cornetes nasales, que recorre el fondo de la garganta y que remite a la propia historia de Freud, recientemente operado de la mandíbula. Además de la mandíbula, por el tema de los problemas nasales por la adicción a la cocaína. Es decir, que hay algo de ese objeto que aparece allí en imagen
que está en relación con su nombre propio y con su historia, no solo con lo de Irma. Ahora, lo que Lacan dice es que la visión de los cornetes es llegar a la carne sufriente, informe, a la angustia que produce la visión de él, tú eres eso. O sea que ahí el soñante, no Irma, el soñante queda reducido a ese objeto en su condición de real, no simbolizable, resto absoluto. ¿Mm? Algo, una visión que despertaría a cualquiera. La pregunta es, ¿por qué esa visión no lo despierta a Freud? Lacan comenta una respuesta que da Erickson, a quien él cita en el capítulo, en la clase del seminario. Erickson decía, Freud no despierta porque tiene agallas. Me parece interesante el término agallas, porque ¿qué sería un humano con agallas? Si tomamos los cornetes nasales. Las agallas son un residuo de nuestro pasado anfibio, ¿no? Pero se lo toma metafóricamente como algo de valentía. Pero bueno, Erickson dice, no se despierta porque tiene agallas, es decir, porque es valiente y sigue soñando. Lacan va a dar otra respuesta, que no anula la anterior, ¿no? Habitualmente cuando Lacan cita a alguien y después da su propia versión, no anula lo que cita, sino que le da una vuelta. Entonces va a hablar, recordemos, estamos en el seminario 2, va a hablar de el yo como la sumatoria de identificaciones del sujeto. ¿No? La superposición, como si fuera una lasaña, de distintos mantos tomados, él dice, del revoltijo del guardarropas. Agarramos las mantas que tenemos, las superponemos, y eso es el yo. Entonces, dice acá, que Freud no despierta porque en el momento en que en el sueño se le presenta esa imagen, Freud deja de contar en tanto que yo, en tanto que ego. Ese es un punto bisagra, según Lacan, porque allí Freud invoca, llama al profesor M, al cual Lacan le da un lugar en la historia, clave, dice, para el complejo de Edipo en Freud, porque el doctor M estaba en relación con su hermano Philip. Bueno, toda una línea de pensamiento. Pero lo que me interesa de lo que Lacan dice de esto, que ya no cuenta el ego de Freud, sino que, como no cuenta el ego de Freud, convoca al doctor M, y el doctor M está allí a título de condensación de tres personajes. Ese doctor M como un pseudo padre imaginario, porque lo pone en relación con su hermano mayor, está en relación con Otto, que será acá un familiar entre amigo y enemigo, según el caso. ¿Se acuerdan que Otto era el que le dijo, bueno, la pifiaste con Irma? Y Leopold, que está en rivalidad con Otto. Entonces aparece en una sola imagen una condensación de tres personajes por el lado de un rasgo. Si ustedes recuerdan, van a decir, bueno, es Otto, pero que en realidad tiene la mandíbula D y el bigote D o las cejas D, no importa. No recuerdo ahora cuál era. Pero es un rasgo el que hace condensar en una imagen tres personas. Parecido a lo que pasa con otras tres mujeres del sueño. Irma, la gobernanta, y aparecen las Matildes, ¿no? Una Matilde y la Matilde su hija, que también estaba en relación con otro término médico que aparece en el sueño, que es la difteria. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando se disuelve lo imaginario de las imágenes del yo de Freud ante la visión de ese objeto real, se convoca a un objeto simbólico. La condensación es un elemento puramente simbólico. Es por un rasgo
que 3 hacen 1. Irma, la gobernanta Matilde, ¿no? El doctor M. Leopold Otto. Entonces, donde lo imaginario se disuelve, el sueño convoca lo simbólico. ¿Qué es lo que Lacan va a decir después? El otro punto bisagra es que aparece la visión de una fórmula. ¿Qué más simbólico hay que una fórmula química? Son letras que se refieren a digamos, la tabla más organizativa simbólicamente de lo real que se ha hecho, que es la tabla periódica de los elementos. Los elementos atómicos están organizados en una tabla según una organización simbólica. A tal punto están orientativas respecto de lo real que algunos elementos fueron encontrados en la naturaleza a partir de que tenían un lugar en la tabla. No sé si ustedes conocen esta historia, ¿no? Es decir, la tabla periódica de los elementos del arma Mendeleev, organizando los elementos conocidos en función de núcleo y protones, electrones, no sé, todas esas cuestiones. Y entonces, como resulta que es una tabla periódica, es decir, que se van repitiendo según una fórmula, diversas escrituras de estos elementos, va a decir, bueno, tenemos un elemento, y estoy inventando, que tiene un carbono y 3 hidrógenos, y luego otro elemento que tiene un carbono y 6 hidrógenos. Bueno, debe haber un elemento que tiene 6 carbonos y 9 hidrógenos. Bueno, y se encontraron esos elementos. Lo que acabo de decir está mal, no es así, pero la idea es esa, que a partir de la organización simbólica, del abordaje simbólico de lo real, aparecen elementos posibles a encontrar en lo real. Bueno, entonces aparece la visión de una fórmula. ¿Qué más simbólico que una fórmula? Diríamos, ¿no? Pero ahí, cuando Lacan se refiere a la aparición de la fórmula, ¿ves cómo estamos con el tiempo? Estamos. Cuando se refiere a la aparición de la fórmula, la hace homóloga a algo que hemos visto en las primeras reuniones de este seminario acerca del sueño que interpreta Daniel, el sueño de Baltasar. ¿Se acuerdan? Donde él sueña que está en un banquete, no, no es un sueño, él está en un banquete, está dando un banquete con las copas de oro robadas del templo de Jerusalén, y aparece la mano de Dios escribiendo en la pared unas letras que se nombran Mane Tekel Fares. Eso lo habíamos visto en esa ocasión. Lacan retoma esto para decir que la aparición de esa fórmula en el sueño de Freud es un equivalente. Es decir, que hay una escritura en el sueño que hay que leer. Y si ustedes recuerdan, la lectura que hace Daniel y que resuelve, porque cuando aparecen esas palabras escritas en la piedra, ninguno de los sabios caldeos lograron, ni los sabios ni los sacerdotes, leerla, porque estaba escrita de una manera muy particular. No estaba escrita de derecha a izquierda, sino de arriba para abajo. Entonces, dice, esa fórmula no dice nada. No creamos que esa fórmula nos dice algo por la fórmula en sí. No da ninguna respuesta, ¿no? Dice, pero lo que responde esa fórmula es justamente por su carácter enigmático. Responde a la pregunta que dice él, que el sueño le propone a Freud. Y es, ¿cuál es la solución al problema? Sino la palabra misma. Que es uno de los temas que Freud dice, bueno, pasa que Irma abría la boca pero no decía nada, y que la amiga era más inteligente y era más apta para el análisis. Es decir, que lo que se le revela a Freud en este sueño tiene que ver con la función de la palabra. Entonces tomemos
por un lado, la cuestión del ego, o sea que lo que llamamos ego se ha desvanecido, con lo cual no se puede hablar de un yo del sueño. No hay un yo en el sueño. El inconsciente, dice Lacan, no es el ego del soñante. Por eso creo que Lacan en otro lugar decía esto que les comentaba antes, el sujeto está en su casa en el sueño. No es el yo el que está en su casa en el sueño, es el sujeto. ¿Para qué sujeto? ¿Mm? Lacan en varios lugares, uno de ellos es en el seminario 11, nos dice que Freud no inventó al sujeto. El que inventó el término sujeto y el que hizo posible que Freud descubriera el inconsciente fue Descartes. Descartes que planteaba, yo pienso, luego yo existo. Con lo cual, el pensamiento quedaba adscripto al yo. Yo pienso, luego yo existo. Todo aquello que no estuviera en los términos de la psicología en relación al yo como sede del pensamiento era descartado. Es decir, que aquellos pensamientos que no eran del yo no eran pensamientos psicológicamente considerados. Entonces, Freud ¿con qué se encuentra? Con que los pensamientos inconscientes, es decir, no los pensados por el yo, los pensamientos inconscientes, tienen una lógica y una rigurosidad tanto o aún más que los pensamientos yoicos. Por lo tanto, cuando decimos, Freud, el sujeto está en el sueño como en su casa, o está en el inconsciente como en su casa, es porque el sujeto es sujeto del inconsciente, no es el yo. En el esquema L de Lacan, que lo hemos trabajado años anteriores, por ahí algunos de ustedes lo recuerdan, el esquema L pliega el esquema freudiano de la Carta 52 y del esquema de la interpretación de los sueños. Pliega porque anuda, o mejor dicho, pone en el mismo lugar percepción y conciencia. Y si ustedes recuerdan, en ese esquema entre el A y el A', es lo que es el eje imaginario, es lo que se interpone al recorrido que va de la A mayúscula a la S del sujeto. Ese fragmento, segmento A', está desconectado en el sueño. Si hay algo que Freud nos dice del sueño, y que lo verificamos permanentemente, es que la relación con los pequeños otros, con los otros, en el sueño queda desarticulada porque no estamos en relación, no estamos despiertos. No está la relación con los pequeños otros. Es esto, entiendo, que es lo que Lacan dice que lo que le ocurre a Freud es que su ego no es que regresa a un estadio previo de formación, sino que hay una regresión por una especie de desacople de las identificaciones. No tiene a quién identificarse. Por lo tanto, cuando pensamos en el sujeto del sueño, no vamos a pensar en el yo sintético. No vamos a pensar en que el sujeto del sueño tiene que ver con la persona que soñó. Por supuesto tiene que ver. Pero entiendo que en este punto, el sujeto del sueño, si lo podemos ligar a la definición que da Lacan de significante, el significante representa un sujeto para otro significante, los significantes del sueño representan un sujeto para otro significante, no representan un yo.
Esto me parece es importante que lo recalquemos, porque si bien nosotros en los análisis hablamos de yo a yo, si se quiere, el sujeto del análisis no es el yo del analizante. No nos dirigimos a él. Entonces, la fórmula, un significante representa al sujeto para otro significante, es la desarticulación más nítida del cogito cartesiano. El pensamiento inconsciente representa un sujeto para un pensamiento que podría no ser inconsciente. Entonces, para ir terminando por ahora, el sujeto de este sueño, que estaría en relación con el nombre del sujeto de este sueño, ¿cuál será? ¿Será Irma? ¿Será Freud? ¿Será Fries? ¿Será Cornete? ¿Será metilamina? ¿Qué sujeto se arma con este sueño? Bueno, yo, para que podamos hablar, me detendría aquí y espero los comentarios. Muchas gracias, Enrique. Bueno, queda abierto el espacio entonces a preguntas, comentarios. Quien quiera tomar la palabra. Una consulta, a ver, de esto último que venías hablando, pensaba por un lado lo que veníamos diciendo, el sueño no es sociable, no es comunicación, como otras cosas que recorta Freud para dar cuenta del inconsciente. Y en ese punto, ahora cuando lo ubicas en relación al significante, en otro, perdón, hablo de lo que me pasó en el otro encuentro también, que lo fragmentado en el sueño me hizo recordar a el yo de Melanie Klein que estallaba en el sueño, que en muchos fragmentos siempre hablaba de él. Bueno, haciendo esto, el comentario es significante siempre y cuando esté en esa dimensión que es la transferencia y que hable. Si no, Si no, claro, si no me parece de que no lo pensaría por el lado del significante. Parece que cuando está en esa línea de circular y en esa circulación dirigido a Andy, en la transferencia hace que eso que eran imágenes se conviertan en significantes y de ahí algo pueda ser escuchado, leído. sí, totalmente de acuerdo, Patricia, claro. Yo intentaba al principio plantear la pregunta de cuál es la lengua del sueño, de los sueños, porque es en la medida en que quien sueña relata el sueño, que pone esas imágenes en palabras, porque las imágenes no hablan. Algunas de esas imágenes reciben un tratamiento por la palabra que las acerca al significante. Por ejemplo, en el caso de Matilde, Matilde, Matidez, ¿no? Esa secuencia, o los rasgos que identifican al doctor M con Otto, con Leopold, eso lo acerca al juego del significante. Pero hay otras imágenes
como las cornetes, que no reciben ninguna posibilidad de juego significante, restan como objeto. Entonces, efectivamente, en el sueño hay lo que se tramita como significante y lo que no. Ahora, gracias porque me permite dar un pasito más, o por formular mejor la pregunta que hacía. En el sueño, de la iniciación de Irma, si nosotros tuviéramos que decir cuáles son los significantes que representan a un posible sujeto, ¿serían el doctor M, Leopold, Otto, Irma, solución? ¿No? ¿O sería cornete, gruesos caracteres? Es decir, justamente lo que no pasa al significante. Me acordé Así de me algo pasa. que por ahí sirve para... En el seminario 2, cuando Lacan en los escritos sobre la carta robada, en los escritos, quiere referirse al seminario 2, habla del seminario que dio sobre más allá del principio del placer. Ah. Parecía que acá sirve el punto de dónde hay ese detenimiento y dónde no. Sí, sí, sí. Qué buena referencia. Sí, porque lo que puede dar cuenta de un sujeto es ese punto de, Freud lo llamaba ombligo del sueño, Lacan va a nombrarlo punta de real. Es ahí donde, ¿no? El sujeto está en su casa, en el sueño, pero no es una casa muy confortable, que digamos. Claro, ahí en lo que vos situás de lo que no se puede simbolizar, ¿no? Lo que Freud ve en la garganta, ¿no? Eso que se remite a la carne, como decías. Lo que está diciendo, como uno puede decir, lo real de la sexualidad y la muerte, es lo que no puede entrar en palabras, ¿no? O sea que Freud está bien, está soñando en el sentido, Freud es el sujeto del sueño, ¿no? Me parece. Más allá de todos el revestimiento de personajes con que se decora, podemos decirlo así, ¿no? Lo real. Sí, totalmente de acuerdo. Tomando esto, como decía, no podemos decir, Freud es el sujeto del sueño. Podemos decir, el significante sexual representa al sujeto Freud para el significante muerte. Digo, como para desontologizar al sujeto. Pues está claro, está sexualidad y muerte, está lo de los cornetes, que Lacan lo ubica como la carne, pero la carne de que la carne de la parte más oscura del continente negro, ¿no? El sexo femenino, dice Lacan. Y la trimetilamina como producto de degradación de los fluidos sexuales. Es decir, esos dos objetos que aparecen ahí representan un sujeto, efectivamente. Vos sabés que ahora me acordé, no me acuerdo dónde está eso, de que Freud había asistido a una operación que Fliss le hizo a Irma, puede ser, donde él se olvidó unas gasas, pero una cantidad muy grande de gasas dentro de la nariz de Irma. Después tuvo que volver a ser operada. Y Freud en la misma operación se descompuso, tuvo que salir. ¿Vos recordás dónde está eso? No solo no lo recuerdo, sino que no
no recuerdo recordarlo. Así que si nos Ah. podés dar ese dato estaría muy bueno. Y no lo tendría que buscar, pero Freud, Fliss le hizo, podría ser que no sea a Irma, no, podría ser que no sea Irma, Podría ser, no importa, está bien. a una paciente una operación de nariz, donde se olvidó una cantidad, pero importante de gasa dentro de la Puede ser, operación. perdón, Sí, puede ser en la interpretación de los sueños, está ahí, en el caso está antes o por ahí me parece que estaba eso, en la ¿te interpretación de los acordás algo sueños. más vos de eso? Yo recuerdo que Freud se descompuso en la operación. Sí, sí, por eso no pensaba en esto de que es el sueño de la inyección de Irma, pero en realidad, claro, cómo está, porque volviendo a esto, ¿cuál es el descubrimiento de Freud? Decías, Enrique, que la palabra es la palabra misma es la solución, pero el descubrimiento es la realización del deseo, ¿no? Que el sueño es una realización de un deseo, ¿no? Y digo que también ahí se podría pensar como, por eso esto de la inyección de Irma, porque también en la clase del 9 de marzo, del seminario 2, que aparece esta solución, el sulfonal, que 2 años antes Freud había dado a una paciente y que le trajo no sé qué tipo de problemas, pero graves, y que Freud lo tomó como un castigo, que después su hija se muera por eso que le hizo esa solución que le dio a esa paciente, ¿no? Digo, me quedé pensando en esto, del nombre, de la inyección de Irma, que es como confuso, ¿no? Uno espera que sea el sueño de Irma, no de Freud, ¿no? Sí. Tenemos, Adrián, me parece que querías intervenir. Después tenemos a No, Trudy. estaba avisando que Ah, perdón. Verónica había levantado la mano un par Ah, de veces. gracias. Verónica, entonces, y Trudy también, ¿no? ¿Querías decir algo, Trudy? ¿No? Ah, bueno, hoy estoy así un poco, estoy un poco así mirando cualquier cosa. Verónica, Hola. entonces. No, me preguntaba en todo esto que bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Y en relación a la clase del 7 de marzo del seminario 2, y esto que vos decías, Enrique, que Lacan dice que hay 2 procesos en el sueño, que uno es soñar y el otro interpretar. Me preguntaba acá en este sueño de la inyección de Irma, que se llamará así por algo, ¿cuándo aparece lo real en el sueño? Porque en estos primeros seminarios considero que Lacan empieza a trabajar algo de lo real como resto, y por ahí en el sueño lo imaginario viene como al principio, lo simbólico para mí aparece cuando convoca a un otro, al señor M, porque no habría simbólico y no habría condensación de esa tríada mística de Lacan si no hubiera un otro, porque ahí no habría una palabra, no habría simbólico. Y lo real, ¿cuándo aparecería? Cuando Freud ve la imagen, ve esa imagen en el fondo de la garganta, que ahí estaría en el estatuto del sueño, o cuando él no se despierta, en vez de despertarse, como pasa con la pesadilla, y luego interpreta y escribe la fórmula de la
trimetilamina, la fórmula esta, ¿no? Porque justamente hay un punto que está puesto ahí donde, ¿por qué Freud no se despierta? Que no es solamente una cuestión de agallas, ¿no? Sino que hay algo ahí por lo cual no se despierta. Pero mi pregunta es esta. En el sueño aparecería como en el segundo momento para mí algo de lo real en este sueño, cuando Freud no se despierta y cuando se detienen las asociaciones de él, pero él después escribe, él lo interpreta y ahí aparece la fórmula de la trimetilamina, es decir, como que esta sería la fórmula, me parece, de algo de lo real, pero que no hubiera sido sin esto que vio. Pero me parece que acá se desdobla este sueño, entre lo que se sueña y lo que interpreta. Siempre está el sujeto, por supuesto, pero eso, me pregunto por la aparición de lo real en este sueño. Enrique, estás muteado, ¿eh? Si estoy muteado no me van a escuchar. Exacto. Coincido con lo que decía Verónica, tomando en cuenta que el real para Lacan en ese tiempo no es el real de lo que vuelve al mismo lugar, quizás sí, pero todavía no lo había formulado del todo. Esto tiene que ver con, sí, con alguna imposibilidad lógica, tal como aparece en la carta robada, pero fundamentalmente en ese tiempo Lacan define lo real como lo que no es ni imaginario ni simbólico. Entonces, indudablemente hay un real que aparece ahí donde se encuentra con el fondo de la garganta. A ver, abrir la boca, a ver qué hay detrás de esas palabras que no decís, nada, aparece una imagen insoportable. ¿Por qué no se despierta? Está la solución de Erickson, que es porque tiene agallas, pero podríamos decir otra, y es porque frente a lo real del sexo, frente al enigma de lo real del sexo, Freud nunca se detuvo. No consiguió explicar todo, ¿no? Pero no se detuvo. Ahí hay un real entonces, hay un objeto que Lacan dice, bueno, tú eres eso, ¿no? El objeto de la angustia. ¿Qué sos? ¿Querés ver algo, Freud? Te muestro, mira, lo que sos ese fondo de garganta que no se sabe muy bien qué es y que no tiene nombre y que es lo más inaccesible, ni imaginarizable ni simbolizable. Y después la fórmula, que si bien es una fórmula simbólica, como toda fórmula, aparece en su carácter de letra, le dicen gruesos caracteres, ¿no? Ahí también hay algo que podríamos decir, está bien, la fórmula es la fórmula de la timetilamina, pero como fórmula es una escritura, son letras. A tal punto que Lacan hace una operación con esas letras que a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé mucho de química, prácticamente no sé nada de química, pero cuando Lacan escribe la fórmula de la timetilamina, escribe otra cosa. Él escribe la letra AZ, las letras AZ, y después CH3. C carbono, H3 hidrógeno 3, ahí estamos. Pero en el lugar de AZ, en la fórmula de la timetilamina, está la N del nitrógeno. Él pone AZ, me parece que fuerza la cuestión. Decía, bueno, podría estar la N de Nemo, ¿no? Hace un chiste, ¿no? El capitán Nemo. Con la N del nitrógeno sería, porque está hablando del nombre propio, me parece, ¿no? Es como está hablando de la A a la Z. De eso se trata, de la función de la palabra, de estas letras en función de la palabra. Ahí hay otro real, que sobre ese real sí Freud puede decir, bueno, es esta fórmula, pero en definitiva es una escritura como sería una escritura jeroglífica. Se la puede descifrar, pero es una escritura. Sí, Claudia.
No, me preguntaba si la realización de deseo está en relación a nombrar, entonces, al significante que se a nombrar, a la producción significante. O sea, ese sería el deseo, podría ser, ¿no? Digo, también se podría pensar como que el error es de Irma, no de él, y todo esto, pero hay algo de la producción significante, ¿no? Que, no sé, pensaba esto. Sí, me parece muy interesante esto que decís, Claudia, porque efectivamente hay algo del nombrar en el sueño que Lacan lo toma como lo que estructura la percepción misma, en nombrar. Él va a decir ahí que la palabra que nombra hace posible la identidad del objeto y hace posible que el objeto persista, porque si no el objeto desaparece. Y dice algo, una frase muy linda, dice, el nombre es el tiempo del objeto. Una frase que a mí me parece muy linda, porque es en la medida en que un objeto se nombra que puede entrar en la temporalidad. Hablamos de este objeto hoy, ayer, pasado, mañana. Esto es lo que yo entiendo cuando dice estructura la percepción misma. Es lo que venimos trabajando como la percepción signo, o signo de percepción. El nombre que el otro le da a los objetos es lo que hace de la percepción un signo. Y entonces, justo entiendo, yo estoy de acuerdo, Claudia, en la realización de deseos que a Freud se le presenta como la novedad, en verdad es que hace casi un chiste sobre su preocupación, su anhelo de no ser cuestionado. Pero el deseo que se realiza en el sueño es que hay objetos que se nombran y que entonces realiza el deseo de casi en el sueño escribir la fórmula de su aparato. Hay un objeto que se nombra y que hace de esa percepción signo. Es un poco rebuscada la interpretación, pero a mí me gusta. Yo creo que sí, esta Kolchik dijo que Freud tuvo que atravesar varias gargantas de Irma, ¿no? No sé si recordás o lo leíste, ¿no? Y yo creo que el analista tiene que, o tal vez se refería a eso, a que el analista tiene que atravesar varias gargantas de Irma. A mí me parece sumamente importante, digamos, el empuje a la desontologización que tiene, digamos, todo lo que dijiste hoy, ¿no? Es lo más difícil, ¿no? Ante nosotros tendemos a la ontologización para aliviarnos de lo real, ¿no? Es muy difícil salir de eso, digamos, poder dar un paso para atrás en ese sentido, ¿no? De no tranquilizarnos con la ontologización del sueño, efectivamente, ¿no? Y entonces aparece el deseo del sueño realmente, ¿no? Que no se puede nombrar. Bueno, eso me parece muy interesante. Siguiendo esto que decís, Rubén, sí, no sé si la experiencia del analista supone el haber atravesado varias gargantas, puede ser, puede ser. Me gusta la fórmula, ¿no? Pensaba la importancia de precisar cuando decimos este algoritmo, algoritmo a veces en nuestra cabeza, así, este aforismo lacaniano. Yo pienso que los aforismos lacanianos se han transformado en algoritmos, ¿no? Entonces uno repite el aforismo, y estamos en nuestro territorio y operamos con eso.
me parece un peligro fuerte, ¿no? Cuando Lacan dice, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, ese un sujeto no tiene ninguna ontología. Yo escucho algunas veces decir, el sujeto está representado por un significante para otro. Lacan nunca dijo eso. Creo que nunca dijo eso. No hay un sujeto representado. Hay un significante que representa a un sujeto nada ontológico para otro. Si decimos el sujeto está representado, estamos ontologizando el sujeto. Es más tranquilizador, como decía Rubén, sin duda. Lacan retoma esa fórmula en distintos seminarios y de distinto modo, justamente con esa poca posibilidad de cerrar un concepto sobre el sujeto, ¿no? Sí. Pero hay una vocación para cerrar el concepto de sujeto, ¿no? Para encerrarlo. ¿Cómo para él? Hay una vocación en muchos analistas para cerrar ese concepto. Es decir, el sujeto es esto. Y así como el estatuto óntico del inconsciente, dice Lacan en el 11, es que aparece en esa ranura y se desvanece, por lo tanto el estatuto óntico del sujeto se desvanece con el estatuto óntico del inconsciente. Si no, estamos hablando de otra cosa que de sujeto. Ahí Lacan cuando dice que él por primera vez articula la función pulsativa del inconsciente, y hablando de lo que dura, él dice que es una cosa, sino lo que dura idéntico por un tiempo, dice, ¿no? Y él dice, por primera vez he articulado digamos, la función pulsativa del inconsciente, ¿no? Esta apertura y cierre. Pero ahí, a mi entender, si me permiten, Lacan comete un error, porque la pulsación es una formación del inconsciente. La pulsación no es el inconsciente, es una formación del inconsciente. Y él dice que él ha encontrado al inconsciente por primera vez en su estructura, en ese sentido, no recuerdo bien cómo es la frase ahora, pero me parece que hay un error porque es la función pulsativa del inconsciente. La función pulsativa del inconsciente no es del inconsciente, sino es de una formación del inconsciente. La apertura y cierre. Bueno, no sé, me parece. Bueno, es para pensar y debatir. Verónica, ya enseguida, pero digo, pensar y debatir, ¿por qué? Porque sería el inconsciente se forma su propia formación. No sé, bueno, me parece que para pensar y si querés, Rubén, escribir algo sobre eso y contárnoslo, sería buenísimo. Bueno, sí, Verónica, querías decir algo. No, me había quedado pensando también para debatir, o bueno, qué piensa cada uno en esto de cuál es el sujeto de este sueño. Irma, Freud, los cornetes, la placa, el fondo de la garganta, eh, el, el deseo, la pasión por la palabra, por el saber, no sé, ¿cuál sería el sujeto del sueño? ¿Qué Freud, si no?
¿no? Me quedé pensando. ¿va? Y esto de que si no se va constituyendo toda esta cuestión del movimiento que implica el sueño, como el síntoma en esto del contarlo, del interpretarlo, de la apertura y del cierre. O sea, como que se va elaborando en ese momento y se va constituyendo el trabajo ahí, me parece, ¿no? Pero bueno, la cuestión era qué pensaban, cuál es el sujeto de este sueño, o qué se podría decir de esto, ¿no? Sí. Eva, ¿querías decir algo? Sí, no, digo que a mí me parece como interesante el tema del enigma. Digamos, la palabra la trimetilamina, ¿no? O el sueño que interpreta Daniel, con esas palabras que también son enigmáticas. Y viste que Lacan dice en una de las clases que el sueño es para hacer pasar una palabra. Bueno, justamente hacer pasar ese enigma me parece, bueno, como muy revelador. Eso. Sí, yo pondría en relación lo que decís, Eva, con lo que preguntaba recién Verónica. Ese enigma que hace pasar el sueño, que no sabríamos ponernos en relación, sino porque el sueño mismo lo trae. El fondo de la garganta con la fórmula de la trimetilamina. Podemos decir, bueno, ¿cuál es el sujeto del sueño? Bueno, es el que los cornetes de la nariz representan para la trimetilamina, o es el que la sexualidad representa para la muerte. No son las preguntas que Freud se formula en ese momento. Sí. También él escribe el sueño, él lo interpreta, digamos, también es lo que él toma del sueño, es lo que él relata, es su relato del sueño. Por momentos Perdón. Por momentos me resultaba en la conversación raro pensar quién es el sujeto, después de haber dicho el consabido axioma, porque por otro lado, me parece que sería lo que, en un sueño, lo que tocara al analizante en esa dimensión de sujeto. No habría un elemento. Habría dónde quedó tocado, si se puede decir así, ¿no? Por eso cuando vos decías lo de nominación o de nombrar, me parece que hay algo como que sea con el grosor de la fórmula, de la escritura, en qué lugar puede quedar tocado, pero Freud, sin dejar o sin olvidarnos que Freud, el sujeto en cuestión, aparte de pensar que el sujeto para nosotros es ese tan efímero y tan de los significantes que surge en el consultorio, pero cuando se siente afectada la carne del que sostiene ese tratamiento, si uno diría, ese análisis, que acá con Freud, bueno, tenemos que pensar, me parece más otra línea, por ahí esto me gustó de lo que decías, esa idea de pensar en su teoría, en la teoría, algo de lo de él. Pero si no nos queda como muy desanudado de quién es el soñante, o del soñante, ni siquiera de quién, qué sé yo, el que habla, o el cuerpo, no sé.
Estoy totalmente de acuerdo, Patricia, con esta salvedad, que está bien, es la carne, el cuerpo del soñante y del que habla, pero el sujeto que se constituye en el sueño, es el sujeto que se constituye en el sueño, en ese cuerpo que habla, sufre, duerme, etcétera, pero no tiene otra localización que en el sueño, aunque En sea el la sueño y en persona la de Freud. transferencia. En la Bueno, y transferencia. la transferencia, Claro, claro. la Sí, forma de que ese sueño se haga escuchable. claro, exactamente. Yo, a ver, voy a cometer un exabrupto. Si Freud me contara este sueño y su lectura, y diría, bueno, lo que se me reveló es que el sueño es una interpretación de deseos, yo le diría, bueno, efectivamente, el deseo que se te realizó es que la sexualidad te representa en relación con la muerte. No que sos un buen médico y que no te van a acusar de nada. Mm. Claudia, ¿querías decir Eh, algo? Y si les parece, si te parece, Enrique, ya ultimita. Despertamos. Sí, despertamos un ratito. Dale, Claudia. no, quería decir esto, que digamos, si la realización de deseo está en relación con el nombre propio en el sueño, y si un significante representa un sujeto para otro significante, entonces así digamos, no sé si se me empieza a hilar algo en relación a lo del nombre propio, los significantes que representan un sujeto y cómo el deseo, el sueño como un deseo de la aparición de un sujeto representado en esos significantes. No sé si hay algo que nos... Vamos a ir para ahí, Claudia. Vamos a tratar de ir para ahí. La vez que viene, vamos a convocar al padre para decir, ¿no ves qué ardo? Mm. Y vamos a trabajar ese sueño. Y después vamos a ir para el lado que Claudia nos dice, relación del sueño con el nombre propio. ¿Sí? Muy bien. Bueno, nos vemos en... No tengo el calendario a mano, pero nos vemos la próxima. Bueno, gracias. Saludos, Gracias. gracias. Saludos Gracias. a Nos todos. vemos. Chau, chau. Gracias. Chao. Gracias, nos vemos. Hasta luego.